Ahora, hola, buenas noches. Por algún inconveniente de mi computadora, no estoy pudiendo habilitar mi cámara de video. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, eh, reiterándoles las disculpas por no podernos haber visto el sábado. Y bueno, hoy un poco haciendo o empezando pues a concluir este proceso o estas sesiones del módulo referido a los aspectos legales de la edición literaria, pues hoy vamos a hablar un poco del depósito legal, el ISBN, que son dos aspectos también que tienen que ver con eh, unos criterios desde el punto de vista jurídico, legal, en el cual el editor o el autor que se autopublica y que se convierte en su propio editor, pues tiene que llevar a cabo. Y veamos pues las diferencias entre ellos y la relación también, una vez más, que es parte de los aspectos legales de la edición literaria, siempre vinculado a temas relativos al derecho de autor. Entonces hoy, bueno, un poco hablar de estos aspectos y ya el sábado, que sería nuestra última sesión, vamos a estar como revisando un poco, eh, o voy a preparar una revisión general de un contrato de edición para que todos podamos tener allí como ese acercamiento a un modelo de contrato, pero que revisemos como esas disposiciones y que de alguna forma nos amiguemos o podamos tener como una cercanía a ese tipo de condiciones que se establecen dentro de este contrato, que en la sesión anterior pues revisamos cuáles eran esos aspectos fundamentales que debían ser incluidos, pero bueno, en la última clase, ya como para dar el cierre a este módulo, vamos a revisar ese modelo de contrato y por supuesto haremos espacio de preguntas y respuestas de cosas que se hayan quedado en el tintero y que creo que va a ser una oportunidad de oro para poder justo hacer la revisión de esos aspectos. Este, entonces, bueno, vamos a iniciar. Lo puse a grabar y vamos. Entonces, bueno, si vamos a pensar, empecemos con el tema relativo al depósito legal. Entonces, bueno, hablemos de depósito legal y para como iniciarnos en este aspecto, pues tenemos que plantearnos una definición. Entonces, lo primero es tener en cuenta que el depósito legal se podría entender o se va a entender como esa obligación administrativa que exige depositar en agencias específicas los distintos ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución pública, alquiler o venta, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas en cada momento histórico, y así permitir el acceso al mismo con fines culturales de investigación o de formación. Fíjense que en esta definición encontramos claramente la naturaleza de esta obligación o de esta exigencia legal que está contenida en la ley de depósito legal en el caso de Venezuela. Pero bueno, ¿cuál es su función? Ya vemos, justo como les comentaba, este particular de esa naturaleza que está vinculada directamente a la preservación del patrimonio desde el punto de vista bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual. Y esto no solo se limita a publicaciones impresas, es decir, que tienen un soporte físico que las contiene, sino que también nos referimos pues a este mundo digital que también debe ser o es objeto de depósito legal. Eh, entendiendo que este depósito legal va a ser el registro en el que constan estos ejemplares de las publicaciones
de todo tipo, reproducidas en cualquier clase de soporte, ya sea físico o digital, y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública. Entonces, a través del depósito legal se garantiza la recuperación y la conservación de la memoria nacional, pues implica que los editores, productores, distribuidores y autores entregan los ejemplares correspondientes al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional de estas obras, productos o producciones en cualquiera de sus formatos, y en este caso particular que estamos hablando de la edición literaria, pues incluimos a los libros, tanto impresos, es decir, en ese formato físico tradicional, como en ese formato de libros electrónicos o formato digital. Algunos antecedentes respecto al depósito legal, pues el depósito legal ha estado presente desde 1839, cuando se aprueba la primera ley sobre derecho de autor. Dicha ley, pues, incluye o prevé todo lo que tiene que ver con la propiedad de las producciones literarias, pero además incluía en ese texto legal todo lo vinculado a esta obligación de llevar a cabo el depósito legal. En 1944 se sanciona la primera ley especial en Venezuela sobre el depósito legal, que se pone en ejecución en 1945. Las alusiones al depósito legal siempre se han realizado en íntima relación con la Biblioteca Nacional y sus principales funciones, pues como Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, pues entre las funciones que lleva adelante están algunas vinculadas a la preservación y conservación de patrimonio. Y ese patrimonio es vinculado pues a las publicaciones y al tema, bueno, publicaciones de todo tipo. Y entonces a través de esta función que tiene que ver con la conservación y además con la facilitación del acceso de toda la información que está allí contenida dentro de la Biblioteca Nacional para toda la población, a justo información vinculada con la memoria del país, porque cada una de las publicaciones que se llevan adelante, ya sea en formato físico o digital, pues están vinculadas en un momento histórico o en un contexto histórico determinado de nuestra nación. Entonces, la ley de depósito legal fue promulgada, la que está vigente ahora mismo, fue promulgada en 1993 y dispone como ente ejecutor y vigilante del depósito legal al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, como un apartado, pues se encarga justo de la conservación de la memoria y que ésta sea accesible a toda la ciudadanía, conjugando para ello el conocimiento y las destrezas de las nuevas tecnologías. Porque, bueno, el tema de llevar adelante el depósito legal, pues ha cambiado a lo largo del tiempo, teniendo las consideraciones justamente de las posibilidades de llevar adelante este trámite a través de las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles para ello. Entonces, vamos a ver en adelante cuáles serían. Bueno, además de temas de depósito, de la ley de depósito legal, contamos directamente con el reglamento de esta ley y una particularidad con respecto a esta ley especial de depósito legal, y que por supuesto, bueno, es una curiosidad solo quizás para abogados, es una curiosidad aburrida, pero la ley de depósito legal no estuvo vigente hasta tanto no fue aprobado su reglamento. Entonces esto, bueno, yo digo, es un dato para abogados porque finalmente muchas veces o el Poder Legislativo lo que ha hecho en los últimos años es que generan o crean o se promulgan leyes, leyes especiales, y las mismas muchas veces están sujetas en gran medida para que su ejecución sea efectiva a la existencia de un reglamento. Entonces, en este caso particular de la ley de depósito legal, pues el legislador
preestableció o justo previó esta posibilidad y que la ley entrara en vigencia junto a su reglamento, que es la norma adjetiva que va a decir cómo se lleva adelante o cómo se lleva a cabo todo el procedimiento del depósito legal y en dónde se va a hacer, cómo, dónde y en qué momento debe realizarse. Todo eso está contenido en el reglamento de la ley de depósito legal. Una cosa que es importantísimo tener muy en cuenta y que es parte de lo que hemos hablado desde el día uno de estos encuentros o de estas sesiones que son parte del diplomado, pues es que los derechos patrimoniales, los derechos de autor, que le son en principio exclusivos al autor y que luego estos derechos de orden patrimonial pueden ser cedidos a terceros, pues están vinculados a una serie, o sea, así como una serie de facultades, pues también generan una obligación respecto a esta materia. Es decir, cuando hablamos de depósito legal, pues está vinculado a quién es el titular de los derechos patrimoniales respecto a esta obra. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando estamos frente a el avance o el desarrollo de una edición literaria, pues quien tiene los derechos correspondientes a la publicación de la obra, pues también, en consecuencia, van a tener la obligación de llevar adelante todo el trámite de depósito legal y consignar además las copias o ejemplares ante el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Tengamos en cuenta además que el objeto, ¿qué es objeto de el depósito legal? Es decir, ¿qué puede ser sujeto de ser registrado y que sea depositado en la Biblioteca Nacional? Pues allí tenemos allí las obras impresas, las reimpresas y o digitales de todo tipo, ya sean obras literarias, obras fonográficas, que son obras musicales, obras fotográficas, videográficas y audiovisuales y cinematográficas. Como lo señalé anteriormente, quien debe realizar el depósito legal es aquel que tenga o quien está llevando a cabo la publicación de la obra. Es decir, que al momento que se pone a disposición del público una obra determinada, ya sea el autor o el tercero que tiene titularidad de esos derechos de autor respecto a esos derechos patrimoniales, pues debe realizar el depósito legal. Y entonces aquí podemos entrar a conocer un poco quiénes serían estas personas, ¿no? Entonces tenemos a los editores respecto a las obras impresas y también digital, los editores de estas obras literarias que ya vayan a estar, independientemente del formato en el que se presente. Acá yo solo señalé impresas, pero debe tenerse en cuenta que también los editores respecto a las obras en formato electrónico deben realizar el depósito legal. Asimismo, le corresponde a los productores respecto a las obras fonográficas, es decir, a estos productores que se encargan de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la grabación musical, asimismo con obras fotográficas, videográficas y cinematográficas y en general audiovisuales que van a ser publicadas o que van a ser puestas a disposición del público. Y entonces estas personas, ya sean empresas, hablamos aquí de personas naturales o personas jurídicas, también tienen la obligación de llevar adelante o de realizar el depósito legal. Asimismo, los propietarios de las emisoras y canales de televisión, emisoras de radio y canales de televisión, respecto a los programas radiales y televisados que vayan a ser seleccionados para justo su radiodifusión. Y por último, también encontramos a los importadores respecto a las obras editadas o impresas en el exterior que están circulando en territorio nacional. Importante, dentro de la ley de depósito legal prevé una sanción y aquí hago una distinción importante de lo que hablábamos al principio del
el registro de la obra en el registro de propiedad intelectual que lleva el SAPI a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esa, una de las particularidades del derecho de autor es que no está sujeto a ninguna formalidad, es decir, que no se requiere el cumplimiento de este trámite para que efectivamente nazca el derecho de autor. Eso ya lo dijimos y lo he reiterado en varias oportunidades. En el particular del el depósito legal, pues encontramos que esto sí es obligatorio. La ley obliga a que cualquier publicación que va a circular en territorio nacional debe estar sujeta a la obligación de llevar adelante el depósito legal. Al no cumplir con esta obligación, pues se origina automáticamente una multa entre 2 y 10 veces el costo unitario de la obra sujeta a dicha obligación. Entonces, esto va a tener lugar según la gravedad y la reincidencia. Esta multa va a ser impuesta también por mandato de ley a través de el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y se debe, por supuesto, llegar a los extremos legales a través de un procedimiento o mediante un procedimiento administrativo que levantará la Biblioteca Nacional a través de la dirección, oficina, gerencia o coordinación que dentro de la biblioteca esté funcionando para esos fines, para que forme el expediente de la imposición de dicha multa. Fíjense que está entre 2 y 10 veces el costo unitario de la obra que debe ser sujeta a depósito legal y por supuesto se tomará en cuenta todo lo que tiene que ver con la gravedad de la falta al faltar a esta obligación por ley y además también a la reincidencia que tenga esta persona, ya sea jurídica o natural, de no realizar el depósito legal en el momento requerido. Y por supuesto, el procedimiento administrativo debe ser suscrito por la máxima autoridad, que es el director general del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Pero fíjense que la diferencia, o que en este caso específicamente de este trámite que tiene que llevar adelante el editor, hablando de ediciones literarias, es un trámite que es obligatorio. No puede publicarse una obra sin que la misma contenga o esté o haya llevado o realizado el depósito legal. El procedimiento para llevar adelante el depósito legal debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes a su publicación y antes de su circulación. Es decir, la obra antes de que sea puesta a la disposición del público debe llevarse adelante este trámite del depósito legal. Actualmente este trámite se realiza a través de la página web de depositolegal.bnb.gov.be, que es una página que es exclusivamente dedicada a este trámite de la solicitud del depósito legal o la solicitud del número del depósito legal. Este sistema, que es el Sistema Automatizado de Depósito Legal, por sus siglas SADEL, tiene una guía para usuarios y usuarias para el manejo de dicho sistema. La verdad es que es un sistema bastante amigable y en dicho sistema se realiza el registro tanto de autores, de editores, así como la solicitud y asignación del número de depósito legal. El SADEL a través de este sistema se genera una vez que haces, porque lo primero que debes hacer es un registro. Si nunca se ha realizado este trámite, lo primero que se debe efectuar es un registro a través del sistema. Y una vez que te registras y haces la solicitud del número de depósito legal para una determinada obra o una determinada publicación, pues el sistema genera una constancia de asignación de un número de depósito legal y además también genera un formato para la entrega de los ejemplares.
los ejemplares de la publicación y de los ejemplares que efectivamente por los cuales se está solicitando ese número de depósito legal. El cumplimiento de lo dispuesto en la ley de depósito legal y su reglamento puede efectuarse a través de la entrega también del soporte digital, y para ello existe también un instructivo aparte, pues que fue generado posteriormente, ya no para estos formatos tradicionales que son impresos, sino también para el formato en el caso de entregas en soporte digital. Entonces aquí yo traje algunas imágenes de lo que nos vamos a encontrar una vez que ya nos hemos registrado dentro del sistema de depósito legal. Pues encontramos una pantalla donde nos va a indicar, bueno, el tipo de material el que se va a publicar, el formato de dicha publicación, el título de la publicación, el tipo de autor, si es un autor personal o es un titular de derechos derivados, el idioma que corresponde a la obra, asimismo la fecha de edición, el número de páginas, número de edición, el número de tiraje, la materia sobre la que versa eh, la obra o esta publicación. eh, y luego nos va a arrojar una pantalla en el cual vamos a encontrar los datos que hemos incluido. Una vez que hayamos verificado que toda la información está correcta, tal y como lo hemos señalado en la planilla anterior, pues el sistema nos va a generar planillas como esta que están viendo en sus pantallas. Una que tiene que ver con, como les dije, la constancia de entrega de ejemplares, donde se señala quién es la persona que está solicitando o quién va a consignar la obra o producto o producción o publicación. Se señala cuál es el título, ya tenemos un número de depósito legal asignado, y con esto pues se entrega los ejemplares que exige la Oficina de Depósito Legal. Y asimismo pues tenemos la constancia de asignación del número, donde encontramos tal cual el número de depósito legal, y este número debe acompañarse en dicha publicación. Por eso, por ejemplo, en el caso de los libros, pues va a estar contenida en la página legal de ese libro, pero por ejemplo también se hacen depósito legal de afiches o por ejemplo, de los carteles y afiches de las obras, de las películas, de las obras cinematográficas. Pues este se anexa en un extremo, puede ser izquierdo, derecho, inferior o superior, en el cual aparezca este número de depósito legal, porque bueno, esto es una información que va a servir para la catalogación de esta publicación. La tramitación del depósito legal es completamente gratuita. En el caso de libros impresos, deben depositarse 3 ejemplares, y estos 3 ejemplares van a ser objeto, pues, como lo dije al principio, van a estar incluidos dentro del catálogo de la Biblioteca Nacional para su conservación, resguardo, pero además para poner a la disposición del público en el caso de que se esté llevando adelante una investigación. Importante, el depósito legal no presupone la autoría de la obra. Como lo dije al principio, la autoría de la obra surge de la creación, es decir, el autor crea su obra y ya por el simple hecho de la creación está protegida por derecho de autor. Entonces, no debemos confundir, que suele confundirse, estos temas con temas de autoría o de derechos de autor, principalmente. Todo lo vinculado al derecho de autor muchas veces se tiende a confundir con el depósito legal. Entonces, la autoría surge de la creación y no está sujeta a un trámite de registro o de depósito alguno. Para justo preservar o eh,
reivindicar temas de derechos de autor, se sugiere siempre que el autor inscriba su obra en el registro de propiedad intelectual que lleva o que es administrado directamente por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita a el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. Entonces son trámites completamente distintos, son trámites de naturaleza distinta y por lo tanto uno obedece a una cosa y otro otra cosa. Y además, importantísimo la diferencia de que el trámite de depósito legal es obligatorio por ley y no así el que está vinculado al registro de obra para temas de derechos de autor. Y como un dato importante o un dato adicional, como lo dije también, pero para reiterar y dejar muy claras estas ideas, el depósito legal, en el caso de la edición literaria, corresponde o incumbe directamente al editor de la obra. En la clase que revisamos todas las obligaciones del editor, pues dentro de las obligaciones del editor está justamente llevar adelante este trámite del depósito legal. ¿Dónde debe incluirse este dato del depósito legal cuando hablamos de edición literaria? Pues la impresión del depósito legal, si se trata de un libro, se hará en el reverso de la portada o en la anteportada junto al ISBN. El número llevará pues las siglas del depósito legal seguidas de las siglas asignadas o ese número asignado por el sistema del depósito legal. Las segundas, datos importantes es que las segundas y sucesivas ediciones de una obra, como sus reimpresiones con variaciones o no, requieren nuevos números de depósito legal porque se trata de una nueva publicación, indistintamente de que se trate de una misma obra. Y en ese caso, cuando se trata de una nueva publicación, y hablemos en este caso de una nueva edición, con las particularidades que incluye esa nueva edición, que pueden contener nuevas ilustraciones, pero además también puede ser en un formato distinto, tapa dura, tapa blanda, el tipo de letra que se utiliza, el tipo de papel. Todas estas son particularidades que obedecen a esa edición y por lo tanto tienen que ser, a pesar de que se haya editado anteriormente, pues esta nueva edición tiene que ser objeto de la realización de un nuevo depósito legal. En cambio, en el caso de que se trate de diferentes volúmenes de una misma obra, pues todos deben llevar o deben contener el mismo número de depósito legal. Ahora bien, pasando al otro trámite que también lleva adelante el editor cuando va a hacer la publicación de su obra y es todo lo relacionado al ISBN. Y bueno, ¿qué es el ISBN? Pues son las siglas que identifican en inglés al International Standard Book Number, cuya traducción al español es el número internacional normalizado para libros. Pues esto es un sistema internacional de numeración que tiene como función principal la identificación de los libros. Este sistema internacional de catalogación contiene 13 dígitos y está dividido en partes que identifican el país, la editorial, eh, el formato y la lengua de esa edición. El ISBN, de todo lo que hemos hablado durante estas sesiones, tiene una función y en este caso el ISBN sirve para que justo las personas interesadas en buscar, compartir, consultar un libro determinado puedan encontrarlo de manera mucho más fácil en los diferentes sistemas que catalogan por ISBN. El ISBN, así como hablamos en el caso del depósito legal, debe estar colocado junto al código de barras que acompaña al libro, ya sea en la parte inferior de la contraportada y también
junto al depósito legal y al titular, por supuesto, de los derechos de autor o el autor de la obra en la página legal del libro. Entonces lo vamos a encontrar tanto en la contraportada como en esa primera página donde encontramos los datos relativos a esa edición, donde encontramos ese número de edición, el año de publicación, pero también quién es el autor, el título, el número del depósito legal y también vamos a encontrar este número de ISBN. En el caso del ISBN, cada país, porque como les dije, este es un sistema internacional de catalogación y cada país tiene una entidad encargada de la emisión de este número del ISBN. En el caso de Venezuela, este trámite lo lleva adelante o se lleva adelante a través del Centro Nacional del Libro, CENAL, que es un ente adscrito, es un instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y está ubicado en la torre norte del Centro Simón Bolívar, en el piso 20, en Plaza Caracas. Pero esta solicitud, desde hace varios años, está disponible en el sistema en línea, que allí les dejo la página también del sistema ISBN acá en Venezuela, que es isbn.cenal.gov.be. Entonces, bueno, un poco la estructura del ISBN está, bueno, lo primero que encontramos es ese número que tiene que ver con el artículo, el número de artículo nacional, es decir, ese EAN, allí encontramos la particularidad del producto del que estamos enfrente al momento que encontramos este código de barra. Luego encontramos el país, la particularidad de lo que tiene que ver con el titular de esa edición, todo lo que tiene que ver con el correlativo al título y el dígito de control. El número de dígitos en cuanto al segundo, tercer y cuarto elemento del ISBN que tiene que ver con el grupo de registro, el elemento del titular y el elemento relativo a esa publicación, es decir, al título de la obra, esos números son variables. Distinto es el número de dígitos, el ejemplo del grupo de registro y del titular, bueno, están relacionados directamente con un grupo o de producción editorial, o por ejemplo, en el caso de una persona natural o jurídica, pues ese sello editorial va a mantenerse para tantas publicaciones haga, que es en este caso que vemos acá del 14, ¿no? Del sello editorial, y ese número se va a mantener para todas las publicaciones que lleve adelante ese sello editorial. Normalmente estos dígitos son, bueno, como lo pueden ver, son de corta o de poca longitud, eh, este, o que tengan muchas publicaciones, y estos elementos que contienen o están contenidos dentro de este número del ISBN tienen que estar claramente separados por guiones para justamente poder tener acceso y que ya que cada número que está incluido en el ISBN tiene una correspondencia a la estructura, pues estos números, estando debidamente separados a través de guiones, pues permite que quien busque a través de este sistema de catalogación encuentre todas las publicaciones que estén vinculadas a esa búsqueda que se está realizando, ya sea a un país determinado, ya sea respecto a un sello editorial determinado y así. Tengamos en cuenta que el ISBN no es ningún aval de calidad o de mérito respecto a la obra, ya que en ningún caso, en el caso de Venezuela, el CENAL no tiene acceso a las publicaciones que se van a hacer, solo recibe únicamente los datos que sobre ellas, o sea, sobre esas publicaciones les envían los editores que están realizando ese trámite para la obtención del número del ISBN. Y otra cosa importante que se repite respecto al depósito legal
tampoco a través del ISBN se protegen los derechos relativos a la autoría. Para ello, siempre se va a sugerir inscribir la obra en el registro de propiedad intelectual que administra la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. Un poco para ilustrar el tema del registro ante el SENAL para obtener el ISBN de una publicación, pues lo primero que nos vamos a encontrar es una página, si no hemos hecho el registro previamente, de una cuenta para llevar adelante esta solicitud ante el SENAL, pues lo primero que nos vamos a encontrar es esta página de, de registro, en el cual simplemente vamos a llenar, pues decimos si se trata de una persona natural, ya sea autor o editor, o de una persona jurídica tratándose de una empresa que lleva adelante el tema editorial. Pues se hace el señalamiento del llenado de estas particularidades respecto a los nombres, apellidos. En el caso de personas jurídicas se abrirá todo lo que tiene que ver con el RIF, el nombre o razón social de la empresa, y además pues se debe adjuntar el documento de identificación. En el caso de una persona natural, pues va a ser la cédula de identidad. En el caso de persona jurídica, pues se adjuntará el RIF. Todo lo que tiene que ver, culpen, con los datos de ubicación de esta persona, ya sea natural o jurídica, que se está llevando adelante este proceso de registro. Y otra particularidad, una vez que ya es hecho el registro, pues se hace la solicitud llenando los extremos o los datos que exige el SENAL para efectivamente consignar ese número de ISBN. Fíjense que dentro de la página del SENAL prevista para este particular, que es la obtención del ISBN, pues vamos a encontrar también manuales de usuarios para llevar adelante o tutoriales, más que manuales de usuario, porque son videos que están allí, que están dispuestos en esta página, pero son de YouTube, donde tenemos tutoriales vinculados a la solicitud del ISBN particularmente, pero también de solicitudes de código de barra, la solicitud de un sello editorial, la solicitud de reimpresión, de certificado, y así también tienen la particularidad de hacer consultas de solicitudes, porque esta página del SENAL también permite hacer búsquedas de libros justo a través del sistema de catalogación del ISBN. Los requisitos que son exigidos para llevar adelante esta solicitud para las personas jurídicas, pues llenar esa planilla o ficha de registro. Deben consignarse 3 fotocopias en el caso de que todo ese proceso se lleve adelante también de forma presencial. Se debe consignar fotocopia del registro mercantil de esa empresa en el caso de tratarse de una editorial, del editorial, la fotocopia del RIF, también la fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de dicha empresa, asimismo la fotocopia de la cédula de identidad del autor del libro, asimismo la fotocopia de la carta de asignación del depósito legal. Fíjense que en este caso, para que efectivamente se pueda llevar adelante la obtención del número del ISBN, pues previamente el editor tuvo que haber llevado a cabo el depósito legal de la obra. En el caso de las personas naturales, pues también deben consignar la planilla o ficha de registro, debe consignar la fotocopia de la cédula de identidad del autor, del editor, en el caso que se trate de una edición que está siendo adelantada por una persona natural, la fotocopia del RIF de la persona que está haciendo la solicitud, asimismo la fotocopia de la carta de asignación del depósito legal debidamente expedida por la División de Depósito Legal, y en este caso se repite este recaudo en tanto debe realizarse, está la obligación de realizar el depósito legal,
y para asignar el ISBN, pues tiene que haberse cumplido previamente con dicha formalidad. Además del ISBN, existen otros sistemas de identificación también internacionales que están vinculados a sistemas de catalogación. Uno es el ISN, que es el Amazon Standard Identification Number, o número de identificación estándar de Amazon. En el caso de los libros que tienen ISBN, el código de Amazon pues va a coincidir con ese número que ya le fue consignado o asignado a través del ISBN. También tenemos el ISMN, que está vinculado al tema musical, o el número de musical estándar internacional. También el ISAN, que tenemos el número audiovisual estándar internacional. El ISSN, que está vinculado a el número internacional normalizado de publicaciones periódicas, que se utiliza para la publicación periódica como revistas y periódicos. Y el IBSN, que está vinculado o está relacionado directamente a los blogs de Internet, que son publicados a través de Internet, y a través de este sistema de catalogación se puede hacer la búsqueda de series de blog. Seguramente ya hay otros sistemas de catalogación o de identificación que estén vinculados. Por ejemplo, ya existía el de blogs, seguramente ya, si no existe, o estará por crearse el que esté vinculado a los podcasts, que también es un tipo de publicación que muchas veces puede tener ese aspecto audiovisual, pero muchas veces es solo audio, y tiene esas particularidades que no es por radiodifusión, es decir, no es por televisión ni emisoras radiales, sino que hay otra forma de acceder a de estas obras, y que finalmente también pueden ser objetos de estos sistemas de catalogación. Una particularidad de todo lo que tiene que ver con justo los sistemas de catalogación están vinculados a la ficha catalográfica, y que además es una herramienta básica, fundamental a la hora de llevar adelante, en el caso de las editoriales, pues de llevar adelante llevar adelante la edición de un sinfín o un número ilimitado. Pues una editorial no se va a limitar en el número de ediciones que lleve adelante. Entonces, la ficha catalográfica viene a ser una herramienta básica o fundamental a la hora de tener un orden y una catalogación de toda la información vinculada a esas ediciones. Entonces, las fichas, por supuesto, además de para las editoriales, es utilizada en las bibliotecas para tener todos los datos de los libros y las publicaciones. Y por eso lo asocio también directamente, como dentro de las editoriales o de quienes efectúen actividades relativas a la edición literaria, pues deben tener una ficha catalográfica para cada una de las obras que sean editadas. Y allí vamos a poder encontrar toda la información vinculada a esa obra, como el autor, el título, el lugar de publicación, los asuntos tratados dentro de esa obra y otras particularidades de la misma que sean necesarias para la identificación de dicha obra. Esta ficha además va a contener los detalles de la editorial, y termina siendo muy útil cuando se quiere organizar todo el contenido que es llevado por la misma. Y también pues va a servir para crear ese inventario para justo poder ubicar un libro preciso, y dónde se encuentra almacenado, dónde se encuentra archivado, para poder tener acceso mucho más fácil a él. La ficha catalográfica contiene datos específicos que están vinculados por supuesto, al número. Allí vamos a encontrar, o en una ficha catalográfica vamos a encontrar el número de ficha. Esto es el registro ordenado dentro del fichero.
este número debe ser, se debe ubicar dentro de la ficha en la esquina superior izquierda. Dentro de la ficha catalográfica también encontramos la materia, se ubica a la misma altura que el número de la ficha, pero en la esquina derecha se anota allí el nombre de la materia al que corresponde dicho libro. Encontramos debajo del número de la ficha, dejando un espacio, encontramos el número del autor. Se escribe el nombre y el apellido del autor, y si son varios autores, se escriben según el orden que aparezcan en la publicación, es decir, que aparezcan en el libro determinado. El título del libro, esta información se ubica en el centro de la ficha catalográfica y se debe escribir tal y como aparece en la obra. Los datos de la edición, se van a escribir el número y año de la edición particular. Todo lo que tiene que ver con la información y colofón, se escribe pues allí una reseña corta del tema del que se trata el libro, un resumen breve de que se puede extraer de la sinopsis. También se anota el contenido del colofón del libro, que indica el lugar y la fecha de impresión. También todo lo que tiene que ver con las dimensiones, el tamaño exacto del libro, y este se va a exponer o se va a expresar en centímetros. Asimismo, dentro de la ficha catalográfica vamos a encontrar el número de páginas. Allí se pone la cantidad total de páginas que contiene dicho libro. Acá vemos un ejemplo de la ficha catalográfica. Como les dije, bueno, aparece el número, la materia de la que se trata, el nombre del autor. En el medio encontramos el título de la obra, las particularidades respecto a la edición y quién es el editor de dicha obra, así como el año de publicación o el año de la edición, una breve descripción del libro, el tamaño y el número de páginas, como les dije o les señalé anteriormente. Esto ya fue todo de la clase de hoy, o lo relativo a la clase de hoy, que está vinculado a el depósito legal y el ISBN, que son aspectos legales que también deben ser atendidos por el editor a la hora de llevar adelante la edición literaria. Estos aspectos son fundamentales y están muy vinculados o estrechamente vinculados a lo que hemos visto desde el principio, que eh, eh, tiene que ver con temas de propiedad intelectual y en específico, o propiedad intelectual en general, y en particular lo que tiene que ver con el derecho de autor. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Profesora. Hola, John, puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Hola, profe, ¿me escucha? Te escucho perfecto, sí. Bueno, profe, disculpe que entré muy tarde, la señal hoy ha estado terriblemente, entonces hasta ahora fue que me llegó la cobertura y me conecté. Sí, no sé si ya hablaron de la siguiente pregunta, y es referente a, en cuanto a la edición digital, tengo una duda porque tengo entendido que el depósito legal uno tiene que entregar pues específicamente una cierta cantidad de ejemplares a la biblioteca pública. En el caso de la edición digital, ¿cómo uno entrega ese libro que ya uno del cual uno ha sacado el... Dejamos de escucharte, o por lo menos dejé de escucharte, John, pero creo que ya entendí la pregunta. Está vinculada a cómo se hace la consignación o el depósito legal al momento de una publicación que va a ser digital. fuera Exactamente, o sea, porque, por ejemplo, ahí la última vez que estuve viendo frente a ese tema, es que ellos ponían como una cantidad de ejemplares que uno tiene que entregar, o sea, si se supone que es digital, no se supondría que, es decir, ellos me preguntan a mí
que cuántas cantidades de libros digitales yo voy a hacer. O sea, si es un solo libro, ¿cómo debo colocar yo para sacar esa cantidad cómo colocarle allí en el depósito legal, en la página del depósito legal? No, y fíjate, en la consignación la debes hacer. Para Ahí formato yo mandé digital, ese para, correo que lo tengo. para formato digital hay que, el sistema de depósito legal justo creó un instructivo para efectuar la entrega de ese soporte digital. Porque en el caso de la Ok. consignación en físico, pues el sistema o la Biblioteca Nacional exige 3 ejemplares para la consignación, o sea, deben ser consignados 3 ejemplares. Esto para el físico, pero ya el sistema, teniendo en cuenta o ya previendo que la publicación puede llevarse adelante en formato digital, pues ya creó también un instructivo para que efectivamente pueda llevarse la entrega de ese soporte digital ya sea en un CD o en un pendrive. O sea, y que se pueda consignar también en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, que es el que lleva adelante todo el trámite o que da respuesta respecto al depósito legal. Entonces, espero que ahí está respondida tu pregunta. Hay un sistema ya que entiende que hay publicaciones digitales o de tipo electrónico que no tienen un soporte físico que las contenga y por lo tanto esa consignación pues va a tener unas particularidades. Para ello el sistema creó también un instructivo para hacer la consignación de ese material, de esa publicación en específico. Ok, profe, claro, mis dudas. No, tranquilo. Fue una duda que tenía, es la última vez que había entrado, entonces, pues como entré tarde, no sé si... No, sí lo había comentado, John, pero igual, muy bien que hagas la pregunta, igual lo verás cuando ya pase el video, lo podrás revisar con más calma, pero efectivamente tu pregunta es completamente válida y ya espero que haya sido satisfecha. Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale, gracias a ti por la pregunta. Angélica, tienes la palabra, que también tienes tu mano levantada. Te escuchamos, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Por acá Angélica Guevara. Disculpe, profe, por no estar presente en anteriores reuniones, pues he tenido inconvenientes, al igual que todos, con la electricidad. Claro. Sin embargo, hoy me pareció llamativo lo que comentaba el ICBN, porque muchas personas como que comentan, dicen cómo sacar el ICBN, pero no se sabe, por lo menos en mi caso, no sabía en qué momento hacerlo propicio, qué momento es propicio hacerlo. Lo explicó en la primera clase. Ya desde que la persona tenga un libro escrito, ya tenga una propiedad intelectual, como que ya es un buen momento para registrarlo. Ahora bien, mi pregunta es en relación a si este libro va acompañado de fotografías. Usted estaba hablando también de otros formatos de registro. También las fotografías tendrían que registrarse como un archivo audiovisual, por así decirlo. Sí, fíjate, una particularidad de que la Biblioteca Nacional de hecho tiene un archivo, lleva un archivo del patrimonio fílmico de la nación. Y entonces allí en ese espacio de la biblioteca, pues justamente tienen fotografías, videos, todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual. Entonces, tanto fotográfico, cinematográfico, audiovisual en general, allí encontramos programas de televisión, pero también programas de radio. Y eso está catalogado dentro de la Biblioteca Nacional y es aparte del depósito legal. Entonces, las fotografías pueden ser objeto de depósito legal, indistintamente de que no formen parte de un libro, de una edición literaria en el cual se incluyan esas fotografías. La fotografía debe ser objeto o va a ser objeto de depósito legal en tanto esa fotografía vaya a ser publicada.
en cualquier espacio donde vaya a ser publicada, porque como les dije, por ejemplo, en el caso de los afiches, carteles de las obras cinematográficas, de las películas que encontramos cuando vamos a una sala de cine, pues esos carteles, esos afiches son objetos y deben ser, deben realizar y contener en ese afiche, en su espacio físico, el número que le es asignado por el depósito legal, porque se consigna además, porque ese afiche es una publicación que se va a poner de acceso al público, pero además que contiene unas particularidades, una tipografía, una fotografía, unas particularidades que nos hablan de un contexto histórico y por eso el depósito legal está vinculado directamente a la preservación de un acervo histórico de cómo nos vemos o cómo nos vimos en determinadas épocas, ¿no? Entonces, cómo además, por ejemplo, si alguien hace, y yo insisto con el tema de los carteles y los afiches de películas, porque muchas veces estos afiches estos afiches nos hablan del devenir, por ejemplo, del diseño gráfico en Venezuela de tal año a tal año. Si hacemos una búsqueda de los afiches que han sido publicados y que por tanto tienen que estar en el depósito legal, pues vamos a encontrar pues una particularidad o una evolución o una involución o como quiere que se vea, unas particularidades respecto a cómo eran los afiches en el siglo pasado y cómo son en el siglo XXI, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entonces, Angélica, un poco respondiendo a tu pregunta, para redondear, las fotografías pueden ser objeto del depósito legal en tanto vayan a ser publicadas y fíjense que una particularidad es que cuando estamos llenando la planilla del depósito legal, pues hay un apartado que indica si el libro contiene imágenes o si hay algunas particularidades en el caso de libros o de publicaciones literarias, pues podemos hacer porque bueno, una obra literaria puede incluir fotografías, puede incluir ilustraciones, o incluye el diseño de la portada particular, pues esto también se hace como una observación dentro de la planilla de solicitud del número de depósito legal. Gracias, Angélica, por tu pregunta. Muchas gracias, profe. Súper aclarado. Qué bueno, me alegra. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Igual, como siempre les digo, yo siempre les he reiterado esto, pero ya sea por el chat o en la clase del sábado, que es como ya nuestra clase final, pues aclarar cualquier duda que no tiene que ir en correspondencia a lo que vamos a hablar el sábado, sino que puede ya ser un espacio más libre para hacer cualquier pregunta que esté vinculada por sí a las clases que hemos visto, pero que la idea es que finalmente nos vayamos con todas esas dudas aclaradas para seguir seguir en el proceso del diplomado. Marilu, te escuchamos, abre tu micrófono. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buenas noches, Marilu. Buenas noches. Profe, a mí me sorprende mucho cómo esa situación, ¿no? De, por ejemplo, acá en Venezuela, fotocopiar libros, pero de una manera Ujú. en la que uno a veces no puede incluso identificar que este libro es original y este es una copia. Y que a veces se toma como una, una situación casi normal, comprar esos libros o, por ejemplo, descargar libros en PDF, sobre todo libros cuyos autores están vivos, o sea, todavía no han pasado al dominio público, ¿no? Sí. Y en otros países, por ejemplo, es mucho más complejo. Hay páginas enteras que son, desde un punto de vista
en una situación como nuestro país, en el que los libros son tan costosos y a veces cuestan, ¿no? Encontrarlos, bueno, páginas que uno puede descargar libros increíblemente, pero al mismo tiempo estamos conscientes del daño sí, del daño que le estamos ocasionando a ese autor, que no va a percibir nada de ganancias por esos libros que se descargan, ¿no? Sí, Eh, en, ve- en en Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a las partituras, no se pueden sacar copias, está prohibido. La gente tiene que comprar las partituras si quiere cantar en un coro, si va a tocar en una orquesta, debe comprarlas. Acá en Venezuela hay copias y copias, o sea, si la gente quiere tocar eh, eh, cualquier obra de cualquier compositor, de cualquier época, bueno, baja las partituras o se las pide un amigo y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con los libros, ¿no? Entonces, es así como un panorama a veces un poco, eh, desalentador. no oscuro, pero sí turbio, sí, exacto, para algunos escritores y los beneficios que pueden obtener bueno, con sus libros. Al fin y al cabo, el producto de cuando uno saca un libro, lo que quiere es que lo ve, la gente lo compre, eh, y no sé, ir a las ferias, que haya promoción y obtener las ganancias de aquello que invirtió. Bueno, era una reflexión sobre eso, de la piratería. Ya no existe tanto en los discos como en mi época existieron CDs que, bueno, sí, se copiaban también. Los CDs o los cassettes también se copiaban, pero ya eso no existe. Sin embargo, sí plataformas que permiten descargar la música. En fin, casi todo se puede Sí, piratear, ¿no? Que es una palabra común en algunas ocasiones. Que bueno, sí. era eso lo que quería comentar. No, gracias Marilu por esa reflexión importante. Ciertamente ahí, bueno, para empezar con un poco como a hacer comentarios respecto a esa reflexión, eh, hay en algunos países, no en Venezuela, hay entidades de gestión colectiva que justo regulan todo lo que tiene que ver con los derechos reprográficos, es decir, las fotocopias que se sacan a los libros de los derechos justamente que tiene el autor o el editor de ese libro, o el autor y el editor de ese libro, respecto a las fotocopias que a través de estos mecanismos fotomecánicos que se hacen del libro. Y que o sea, por ejemplo, un centro de copiado, por ejemplo, una biblioteca pública, muchas veces pues una persona puede tener acceso al libro y determina, pues al revisarlo, puede determinar, oye, yo necesito unas copias de esto para seguir adelante con mi trabajo. Bueno, esas copias que se sacan dentro de ese centro de copiado que esté dispuesto dentro de una biblioteca nacional, pues por supuesto, cobra por esas copias y él a su vez a través de estas entidades de gestión colectiva que se dedican única y exclusivamente a lo que tiene que ver con los derechos reprográficos, eh, van y hacen el cobro a esos centros de copiado. Entonces, digamos, buscando que haya un sistema en el que impere el equilibrio, es decir, que haya una posibilidad de ese estudiante o ese investigador de tener acceso al libro y poder sacar la fotocopia porque eso no, como les decía al principio, en una de las primeras clases, están los límites de los derechos de autor, de esos derechos patrimoniales. Y estos límites vienen a conocer, pues, o vienen a regular casos especiales que no atenten contra la comercialización regular de la obra. Entonces, por tanto, no representen un perjuicio a los intereses económicos, ya sea del autor o del titular de derechos.
finalmente este derecho reprográfico viene a entrar como en ese sistema de equilibrio o de búsqueda de equilibrio, donde este estudiante tiene acceso, puede sacar las fotocopias, este centro de copiado puede verse beneficiado económicamente a partir de esa fotocopia, pero ese beneficio económico que obtiene tiene que compartirlo directamente con el autor o el editor, es decir, quien tiene una titularidad de derechos respecto a ese libro que está siendo fotocopiado. Entonces uno cuando ve o cuando entramos como a ver el mundo un poco desde el ideal, eso es lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque tampoco a través del derecho de autor tiene que privarse, no puede ser un derecho que resulte privativo para el colectivo, porque entonces estaríamos hablando, bueno, de ese derecho individual que corresponde al autor y que por supuesto yo soy una abogada autoralista, es decir, yo defiendo el derecho de autor, pero también defiendo como justo persona que también requiere el acceso de obras para poder justamente llevar adelante estas clases, pero también para el estudio de mis investigaciones, para llevar adelante los casos de estudio que se pongan frente a mí. Entonces, yo necesito tener la posibilidad de acceder a información o acceder a doctrina, a información que está contenida en obra preexistente y que yo pueda a partir de allí tener unos antecedentes que sean válidos y que por supuesto apoyen una tesis que yo estoy llevando adelante. Eh, Defiendo los derechos de autor, pero también defiendo el derecho a la cultura. Entonces, justo siempre tiene que haber una búsqueda del equilibrio entre esos derechos exclusivos que le son otorgados al autor y los derechos a la cultura que todos tenemos, a ese acceso a la cultura que tiene que estar siempre presente. Creo que el presente muchas veces es desalentador para los derechos del autor, porque hay muchos usos que no están debidamente autorizados, siempre han existido. Creo que o sea, con todos los avances tecnológicos, creo que se han facilitado mucho más porque ahora podemos incluso acceder desde la gratuidad, es decir, entramos a páginas y descargamos sin que pase ni siquiera, no es que estamos comprando el quemadito, o sea, ya hubo como justo por la tecnología, hubo como un pase de que se eliminaron intermediarios y se pusieron allí a la disposición. Entonces, si tú tienes a través de la Deep Web, antes bueno, habían páginas dedicadas a la piratería, pero abiertamente por cuestiones ideológicas de que no podían estar de acuerdo con la propiedad intelectual por ser vista como algo privativo y que solo se beneficiaban algunos pocos y entonces otros que tenían interés en conocer la obra, pues no podían porque la obra está protegida por el derecho de autor y muchas veces está vinculado a temas económicos, es decir, no tengo los recursos financieros para acceder a esa obra y por tanto entonces estoy privado de ella porque la misma está protegida por derecho de autor, pero en la realidad actual es que tenemos, bueno, hay bots en Telegram, nosotros que todos estamos en Telegram, hay bots en Telegram, por ejemplo, la biblioteca secreta, por allí, no nada más en PDF, tenemos descarga del libro electrónico perfecto para leer en un lector de libros digitales. Eso es, finalmente, ese bot, eventualmente, no sé si lo conocen, yo sí lo conozco, pero ese bot eventualmente es cerrado. Library, seguramente hay muchos más, o sea, montones de espacios en los cuales podemos acceder a libros que aún se encuentran protegidos por derechos de autor y que están siendo difundidos, divulgados y son de acceso libre a través de estos bots. Pero esos bots, eventualmente, en el caso de la biblioteca secreta, los cierran cada tanto tiempo justamente, y el anuncio que hace el cierre de ese canal es que este canal infringía derechos de autor. Por lo tanto, fue restringido.
Pero así como cierran ese, abren 5 más. Y así. Es como algo que es muy difícil de detener, pero yo creo que también igual los espacios, por eso yo creo que está muy vinculado el tema cultural. La cultura respecto a la propiedad intelectual, la cultura respecto al derecho de autor, y cuando nosotros tenemos un acercamiento o entender por qué el derecho de autor existe, para mí es fundamental que un tema de derecho de autor está vinculado directamente al derecho al trabajo, y al derecho al trabajo viéndolo como ese derecho a vivir dignamente a partir de ese trabajo que es realizado. En el caso de los autores, su economía o su remuneración está directamente vinculada al tema de derecho de autor. Es decir, que a partir del trabajo que realiza o de la creación de su obra, pues puede obtener un beneficio económico de ello, que sería justo este derecho a obtener una remuneración y vivir de manera digna, obtener una ganancia a partir de su trabajo. Que es realmente lo que hace al autor. Entonces, esa es mi forma de ver, o ese es mi punto de vista respecto al derecho de autor. Yo no lo veo algo como algo privativo, sino como ese derecho al trabajo y a poder vivir dignamente de su trabajo a través de la remuneración que obtiene en la realización del mismo. Entonces, ser autor quizás tenga una parte glamurosa que también está como lo bohemio, sí, lo glamuroso de quien te conoce, la fama, pero la verdad es que para llegar a eso hay un tránsito que muchas veces es toda la vida, y que yo creo que los autores deberían vivir de lo que hacen. Y la verdad es que en la actualidad los autores muchas veces, bueno, obtienen remuneraciones de ese trabajo creado, pero normalmente tienen que dedicarse a otras cosas adicionales que no son únicamente el tema creativo, sino que, bueno, tienen que ser docentes, tienen que tener algunos trabajos quizás administrativos o de oficina, y bueno, esa es como la reflexión, ver el derecho de autor, y cuando nos vinculamos o nos acercamos a estos conceptos de derecho de autor, justo vistos desde el punto de vista social y humano, pues yo creo que la cultura va a cambiar, es decir, vamos a tener una percepción donde, cónchale, vamos a más bien a reflexionar y a, a a irnos o a inclinarnos por la defensa del derecho de autor, viéndonos además en ese mismo espejo, porque todos somos susceptibles de convertirnos en autores y en tanto a poder sacar un provecho económico o un beneficio económico respecto a esa obra. Entonces, yo creo que no tiene que llegar el punto en que te conviertas en autor, sino justo el respeto del derecho de autor. Entonces, cada vez que existan estos espacios como estos bots de Telegram, llámese como se llame, pues en la medida que no sean tan utilizados, pues dejarán de existir, ¿no? Y además, ¿cuáles son los usos que se hacen con esos bots? Porque muchas veces entonces encontramos que alguien descarga un libro y a lo mejor es de uso personal. Bueno, es un libro que se descarga de uso personal, pero cuando eso lo multiplicamos por millones de personas, allí vemos cómo eso puede atentar directamente en la comercialización de la obra y en consecuencia a los derechos que le corresponden al autor o al titular de derechos. Gracias, Marilu, por tu intervención, que bueno, que siempre siempre da para mucho de qué hablar para mí, porque bueno, es un tema que me apasiona, que además es en lo que yo trabajo, y que bueno, que ustedes haciendo este diplomado de edición literaria hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes no son abogados, o en la mayoría, no sé si hay algún abogado en el diplomado, pero hay que tener un conocimiento general y hay que sensibilizarse a partir de este tema, porque a lo mejor es como muy frío visto desde el derecho de autor, pero por eso doy toda esa explicación que tiene una connotación o una razón social. Gracias, profe, gracias por ese razonamiento, esa disertación. A ustedes siempre.
Bueno, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, pues nos vemos el sábado para hacer ese ejercicio final, como les decía, de la revisión de un contrato de edición con varias cláusulas allí para que ustedes las manejen, las tengan en cuenta, las particularidades y a qué se refiere cada una. Y que igual vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas como siempre y de comentarios y de disertaciones como lo acaba de decir Marilú para que para que cerremos este periodo del diplomado y puedan continuar pues con bien y que bueno, justo reiterar que espero que estas sesiones sean de provecho para ustedes y que igual yo quedo a la orden de cada uno a través de Telegram para cualquier consulta adicional. Les deseo muy feliz noche y bueno, nos vemos el sábado. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.